Muy buenas tardes. Me siento muy feliz de estar aquí, en esta facultad donde prácticamente empecé mis contactos con la universidad pública. Y cuando hacíamos esta jornada, cuando yo estaba acá, a los alumnos los traíamos con una soga. De modo que yo también me siento muy feliz, igual que lo acaba de manifestar el señor rector, de estar en un ámbito como este, en el que los alumnos fundamentalmente nos acompañen. Así que muchas gracias, María Josefina, por esta invitación. Gracias a las autoridades, gracias a la señora decana, que me ha pedido que venga a abrir estas jornadas que realmente tantos recuerdos y lindos me traen a mí. Bueno, vamos a ver si puedo responder en algo a todas estas cosas que ha dicho María Josefina, porque con toda seguridad este es el peligro que tienen esas presentaciones así tan cariñosas. Después salen los alumnos y dicen, esta era, mirá. Y además el título es muy pretencioso, porque dice el Código Civil y Comercial en acción, o sea que tendría que mostrarles más o menos a ustedes qué es lo que está pasando con este código, que hace un año justo prácticamente tenemos en vigencia. Acá en Mendoza seguramente esto nos une, porque las cosas que siempre he dicho que el arte, ya que María Josefina ha hablado del arte, siempre me ha parecido a mí que el arte es aquello que nos une o que nos conmueve a las distintas generaciones. Algo es artístico cuando las distintas generaciones nos conmueven las mismas cosas. Acá en esta provincia surgió un grupo que se llamaban los Enanitos Verdes, creo que se siguen llamando así. Y tenían una canción preciosa, que se llamaba La Muralla Verde. ¿Mejor con esto? No tengan miedo, no me voy a poner a cantar porque no sé cantar. Pero la canción dice, sigue diciendo así, dice: estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue de lo que será. Estoy mirando cómo aquellas viejas ilusiones pasando a la muralla se hacen realidad. Bueno, yo no creo que el Código Civil sea esa muralla. El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación sea esa muralla que divide todo lo que fue de lo que será. Tampoco creo que aquellas viejas ilusiones hoy se hacen realidad solo porque existe el Código Civil y Comercial. No es así, no es así. Pero no podemos negar también que no hemos construido una muralla, sino que lo que hemos intentado ha sido construir un puente. Un puente entre el derecho que fue y el que ambicionamos que sea. Esto que decía el señor rector acá también, y que es un poco el pensamiento de los grandes, como por ejemplo Shimon Peres, cuando dice que verdaderamente el problema que tiene hoy la educación es que enseña mucho lo que fue, pero no nos prepara para lo que viene y para ser creativos. Entonces este código es un código abierto que intenta que las cosas nuevas puedan entrar adentro de este código. Bien, entonces voy a intentar exponer en estos 45 minutos cómo han ido cayendo esos muros que nos impedían o nos dificultaban hacer justicia. Esta muralla de los Enanitos Verdes, que es una muralla con mirada optimista. Nosotros las murallas que teníamos eran murallas que realmente nos impedían o nos dificultaban la justicia, y quiero mostrarles algunas de esas murallas que se han caído para que podamos, creemos nosotros, hacer una mejor justicia. Así, los muros que dividen el derecho público del privado. Vamos a ver enseguida, este es un derecho privado que se ha constitucionalizado, entonces la mirada del derecho privado hoy es desde la Constitución. Ha caído el muro, este muro terrible y discriminador entre las personas capaces de las incapaces. Vos sos un incapaz jurídicamente, así que te callás, a vos no te escuchamos. Han caído también las murallas que dividen el derecho sustancial del procesal. Esto que cuando enseñábamos acá y enseñábamos, por ejemplo, el acto simulado, y un alumno nos preguntaba, pero eso ¿cómo se prueba, profesora? En mis tiempos, cuando al profesor le preguntaban eso ¿cómo se prueba?,
el profesor contestaba, eso ya lo vas a estudiar después en derecho procesal. ¿Ah? Como que eran dos cosas diferentes. Bueno, esto también, estas murallas divisorias entre el derecho sustancial y el procesal, son las que hemos intentado dividir y hacer caer, y entre otras tantas murallas, en un tema que es muy importante, que es el de la responsabilidad civil, que caigan también aquellas viejas murallas de esto es lo contractual, esto es lo extracontractual, si se te ocurrió venir por acá y lo que correspondía era esto, perdiste el juicio, aun cuando tengas toda la razón del mundo. Entonces vamos a tratar de más o menos ver estas caídas de muros, que no son el de Berlín, pero bueno. Entonces, muros que dividen el derecho público y el privado, ya lo adelanté. Este Código Civil y Comercial integra esto que se ha llamado el proceso de constitucionalización del derecho privado. Esto era una vieja ambición que ya tenía Alberdi cuando nos hizo a nosotros la Constitución y empezó su gran debate con Vélez, que fue el que nos hizo el Código Civil. Este gran debate era sobre eso, que Alberdi le decía a Vélez que él había hecho un Código Civil que no miraba la Constitución, que la Constitución miraba para un lado y el Código Civil miraba para el otro. Este fue el gran debate entre estos dos grandes colosos. Bueno, en este gran debate, en este Código Civil y Comercial, evidentemente gana Alberdi, porque lo que hace es justamente traer la Constitución al Código Civil. Y entonces, ese punto de partida para poder leer y entender este Código Civil es hacer una relectura de los tres grandes valores básicos del país, que fue la cuna de la secularización del derecho. Porque esto es todo un proceso de sangre, sudor y lágrimas en pro de la secularización de nuestro derecho. Es decir, por los valores jurídicos que nada tienen que ver con la religión ni con la moral particular de alguno, ¿sí? Y esa relectura, esos tres valores básicos que dijeron los franceses en su momento, que eran el de la libertad, la igualdad y la fraternidad, hoy en este Código Civil y Comercial se leen el de la libertad a través de una noción que es la de la autonomía, o sea, las libertades que tiene el individuo, la igualdad, que acepta el pluralismo, especialmente en materia de derecho de familia, donde se incorporan muchas formas familiares, y el de la fraternidad, de la que tanto se olvidaron en su momento los franceses, que hoy se expresa a través de la noción de responsabilidad y de solidaridad. Vamos a mostrar algunos artículos para que ustedes vean cómo estos valores se expresan en el Código Civil y Comercial. El de la igualdad. Por supuesto, todos somos conscientes que las batallas que damos en favor de la igualdad no siempre tienen resultados inmediatos y que, como dice este autor italiano Rizzi, son caminos graduales, accidentados, raramente se alcanzan inmediatamente los objetivos, pero hay que seguir trabajando. Por lo tanto, lo que muestro son algunos avances, lo que no significa la igualdad completa, porque para esto tenemos que seguir trabajando, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo sería esto para que nos expresen? Este mismo autor hace una metáfora muy bonita que a mí me gusta mucho repetir. Él dice que la metáfora es la misma que la de David. David representaría a los grupos minoritarios y las asociaciones que representan esos grupos minoritarios, que lucha David contra Goliat, que ¿quién es? El legislador, el Estado, que cree que lo puede todo, ¿sí? Yo soy el Estado, yo marco la cancha, yo te digo qué es lo que está de un lado y qué es lo que está del otro. Entonces dice Rizzi que David, que es el más pequeño, el más débil, en cambio, usa la onda. ¿Y cuál es la onda? Acá, el derecho, entendido como un sistema y no como un articulito. Ese era el gran problema que teníamos acá con los alumnos en la facultad, cuando les enseñábamos nosotros derecho, que se aferraban a lo mejor a un artículo, y lo que no entendían era que el derecho es un sistema, y que yo tengo un artículo, sí, pero eso está dentro de un sistema. Entonces, esa onda que usa David es un sistema, el sistema jurídico.
y que ese sistema jurídico sirve ¿para qué? Para anular la desproporción de altura y fuerza física, que en este caso sería ese poder político e institucional, y vence ese derecho, ¿sí?, gracias a que nos movemos como sistema. Por eso el derecho, lo reconocemos, no es solo esa norma escrita, sino que es el resultado de su aplicación e interpretación por todos los actores. Este es un código civil y comercial que se tiene que seguir construyendo, ¿sí? Todos lo tenemos que construir, y especialmente los jueces, los abogados, los contadores, los profesionales. Ustedes cuando lo estudian, esto es algo en construcción. Entonces veamos la igualdad. Igualdad de hombres y mujeres, pero no la igualdad formal, la igualdad declarada, sino la igualdad real, ¿sí? ¿Qué hay de nuevo respecto de esa igualdad? Porque acá yo veo tantas mujeres como hombres en esta facultad. Antes no, antes en la Facultad de Ciencia Económica venían más hombres que mujeres, ¿sí? Y en las de educación más mujeres que hombres. Bueno, ahora ustedes pueden preguntar, bueno, pero si ya hemos alcanzado esa igualdad real, ¿qué hay de nuevo en el código? Bueno, veamos algunas cositas que sirven para mostrar esa igualdad real. Por ejemplo, fíjense ese artículo 660. Dice, las tareas cotidianas que realiza el progenitor que ha asumido el cuidado personal del hijo tienen un valor económico y constituyen un aporte a su manutención. ¿Qué es esto? Esto es el reconocimiento de que el que está en la casa, y todavía en nuestra sociedad, generalmente la mujer, lo que hace tiene un valor económico. Eso lo sabemos todos los que están acá saben eso, pero nunca lo dijo un artículo del Código Civil, para que cuando el juez, por ejemplo, fija alimentos o tiene que resolver otro tipo de cuestiones, diga, caramba, si lo que hace esa mujer nadie le paga, pero la verdad, un valor económico tienen. ¿Eso qué significa? Eso significa reconocer la igualdad real de los progenitores, en este caso en el ámbito familiar. Siguiendo con esto, por ejemplo, también hay un reconocimiento que viene también de la realidad económica de todos los días. Los alimentos a los hijos. Los alimentos a los hijos se deben, como se debían antes, hasta los 18 años que tenemos la mayoría de edad. No, hasta los 21, ¿sí? Hasta los 21 los padres tienen que alimentarnos. ¿Cuál es la diferencia? Que hasta los 18 el hijo no nos tiene nada que probar. Se supone que aunque él tenga muchos bienes, los padres tenemos que alimentar a nuestro hijo como mínimo hasta que tienen 18 años. Los vamos a seguir alimentando hasta los 21, pero entre los 18 y los 21, ese hijo puede tener bienes y entonces nos vamos a liberar acreditando que tiene más bienes que nosotros después de todo. Y el que tiene de 21 a 25, que hay muchos de los que están acá que están en esa situación, sí estudian. Ojo, y le va bien. Y lo que tienen que venir para acá les impide trabajar, entonces el código también dice que los padres los vamos a seguir manteniendo, pero ojo chicos, hasta los 25 nada más, punto. Muy bien, pero ¿qué pasa si los papás se han separado? ¿Estén casados o no? Se han separado. Normalmente ese chico, normalmente no, puede vivir con uno o con otro. Supongamos que vive con la mamá en la casa. Ese que está reclamando alimentos, que el papá lo está alimentando hasta los 25. Pero vive con la mamá. Pero como se las entiende con el papá, ¿qué puede pasar? Que el padre le pasa la plata por abajo. Y la madre, que es la que paga la luz, el gas, que mantiene la casa, etcétera, etcétera, esa no recibe nada. Entonces este código, reconociendo esa igualdad real que tiene que haber entre los progenitores, dice, momentito, presumo que si está viviendo con uno solo de los progenitores, es ese el que está pagando las cosas de la casa. Ese es el que paga la luz, ese es el que paga el gas, ese es el que paga. Entonces, ese también, si el otro no paga, ese puede reclamar, aunque el otro sea mayor de edad, sin perjuicio de que también le vamos a fijar una porción para que puedas ir al boliche, los sábados, los fines de semana, comprarte los libros, etcétera, etcétera. Pero esa mujer, que es la que está manteniendo la casa, aunque el hijo sea mayor de edad, está legítima, es decir, puede ir a los tribunales a reclamar. Esto estaba muy discutido ante la sanción del Código Civil. Cuando el hijo era mayor de edad, nos movíamos con la ortodoxia. ¿Sos mayor de edad? Vos vas. No vas porque no querés enfrentarte con tu viejo. Y
la mujer en la casa? Entonces ahora el código dice sí, convive con uno solo, tiene derecho ese que es el que está conviviendo a ir a reclamar por esos que son los gastos comunes donde ese hijo se encuentra. Otro principio, como decimos, de la igualdad real. Otra figura nueva que muestra esa igualdad real son estas llamadas compensaciones económicas. Una vez una alumna muy querida mía me dijo: Aida, por primera vez a las mujeres nos van a dar algo aunque no seamos inocentes, aunque seamos malas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en el Código Viejo se pagaban como alimentos ¿a quién? Al cónyuge inocente, no aquello que le era de necesidad, porque los alimentos son algo que son por la necesidad que yo tengo. Porque se supone que cuando yo me separo, cuando yo me divorcio, cuando cada uno se va por su lado, ojo chicas, cuando cada uno se va por su lado, la ley supone que somos capaces, nosotras las mujeres, somos capaces de alimentarnos nosotras mismas. No tenemos que tirarnos ahí a pretender que como fuimos buenas, entonces nos van a seguir manteniendo en el mismo nivel que teníamos mientras duró ese matrimonio, mientras duró esa unión. Aunque esa unión haya durado como duran lamentablemente ahora tan poquito, 3 o 4 años. No es cuestión de ser buena y después tener el resto de la vida panza arriba en la playa. No. Acá tenemos que seguir trabajando. No podemos andar viviendo de lo que otro tenía al que le estamos sacando solo porque somos buenas. Eso no, eso se terminó. No están estos alimentos en favor del cónyuge inocente para que me mantenga en el mismo nivel de vida que tenía. ¿Qué tengo? Tengo algo que se funda así en la justicia. Si yo tengo una persona en nuestra sociedad todavía, aunque las cosas van cambiando afortunadamente, pero todavía, normalmente, cuando me caso, o cuando no casándome, hago una unión convivencial estable con otro, si esa chica, alguna de ustedes, por favor cuídense, no se queden embarazadas, pero si se quedaron embarazadas y quieren tener ese hijo y se quedan en la casa, abandonan la carrera, no siguen viniendo a estudiar, y se han seguido, ¿no es cierto?, en esa casa que ustedes conformaron, decidieron libremente, y tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, decidieron libremente dedicarse a esto que es tan bueno, que es criar los hijos, educarlos, controlar su educación, su salud, etcétera, etcétera, y se pusieron de acuerdo con el otro, que esta iba a ser la forma de vida. Pero el otro sí se recibió de economista, de contador, de médico, de lo que fuese. Y después que nos hemos pasado 20, 25 años viviendo y en este proyecto común de vida en el que cada uno puso lo suyo, o esta, no importa, a los 50, a los 60, ese proyecto de vida por H o por B se terminó. No lo hemos querido más. No hace falta que encontremos otro. Puede ser que no encontramos otro, ninguno se cruzó en la vida de nosotros dos. Pero lamentablemente, chicos, hay proyectos de vida que afortunadamente como el mío duran para toda la vida y otros que no duran toda la vida. Entonces, esos que no duran toda la vida, pero en el que hay uno que se ha sacrificado por el otro. Hay uno que no terminó la carrera, hay uno que tenía un trabajo y lo perdió para dedicarse a la casa. Hay uno que tenía un sistema de seguridad social y ahora no lo tiene. Hay uno que se ha empobrecido. Si yo saco una foto de cómo eran las cosas cuando nos casamos y cuando nos divorciamos, ese que se empobreció y el otro que se enriqueció, esa desproporción manifiesta que van a mostrar estas dos fotografías le va a permitir a ese que se empobreció pedir estas compensaciones económicas. Te hayas casado o no, con algunas diferencias, o si el matrimonio se ha declarado nulo. Otra manera de mostrarle eso, como ustedes ven, igualdad real, igualdad en las situaciones económicas, etc. Otra figura que muestra esa igualdad es con el nombre de los hijos. ¿Cómo era antes? Antes
nacía un niño. Si sus papás estaban casados, automáticamente el apellido del papá. Se agregaba el de la madre si iban y pedían. Después vino la ley de matrimonio igualitario, ¿sí? Que no hacía esa diferencia papá y mamá y les permitía a ellos elegir cuál. Entonces teníamos una cosa extraña. Si éramos un matrimonio heterosexual, no podíamos elegir cuál apellido iba primero. En cambio, si era un matrimonio homosexual, sí podían elegir cuál iba primero. Esto es una cosa rara. A los homosexuales les queremos dar todos los derechos, pero no tienen por qué tener más derechos que los heterosexuales. Todos iguales. Entonces, para que sea todos iguales, ahora, ¿cómo es esto? Ahora, cuando nace un niño, nos ponemos de acuerdo y vemos cuál de los dos apellidos queremos que vaya primero. De cualquiera de los dos cónyuges, digo ahora. Esos cónyuges puede ser una pareja homosexual, heterosexual, como quiera. Y nos vamos a poner de acuerdo cuál va a ir primero. No nos ponemos de acuerdo. Algo anda mal en esta pareja, ¿eh? Si no nos hemos puesto de acuerdo en eso. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo, no podemos ir al juez a que resuelva esto, porque es una cosa loca que el juez vaya a resolver esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el mismo registro civil, lo que vamos a hacer es tirarlo a la suerte. Entonces va a decir, esto es una cosa de loco, el nombre, que es una cosa tan importante de orden público. No es así en este Código Civil. Este Código Civil respeta la autonomía y la libertad de la gente. Ahora, te di autonomía, te di libertad, no la sabes usar porque no sos capaz de ponerte de acuerdo con el otro, no queda más remedio. Como dice Dworkin, un autor que María Josefina gusta tantísimo, dice Dworkin que hay veces que es la suerte la que puede distribuir justicia, porque los jueces no tienen ningún elemento como para poder decir cuál va primero o cuál va después. Y no judicializamos porque la judicialización no siempre es buena. Bien, la Corte, ¿sí?, habló tempranamente, porque hasta acá no hablé del Código Civil en acción. Ya me están denunciando a consumidores ustedes por publicidad engañosa. La Corte habló tempranamente sobre este punto. 6 de agosto del 2015, fíjense, a 6 días de haber entrado en vigencia el Código. ¿Qué había pasado acá? Teníamos un juicio que tenía la Corte para resolver. Era un matrimonio que había ido al registro civil y le había dicho el del registro civil, mire, nosotros queremos que vaya el apellido de mi mujer primero. Y queremos que vaya primero porque mi suegra era un tipo muy conocido en el pueblo, había donado escuelas, había hecho eso otro, y nosotros queremos que el nombre de nuestro hijo sea el nombre de ese abuelo que todo el mundo conocía. No sé, acá la ley dice que va primero el del padre. Pero mire que esa ley es contraria a la CEDAW, la Convención de No Discriminación contra la Mujer, que la tenemos en la Constitución, y el director del registro decía, mire, eso vaya, a mí no me lo diga, porque yo soy autoridad administrativa y yo no puedo declarar la inconstitucionalidad de ninguna norma, así que vaya a pelearlo al juez. Pues esa gente fue al juez, y juez de primera instancia lo niega, Cámara de Apelaciones les hace lugar, pero nunca falta un burócrata del registro civil que recurre la decisión. Entonces, cuando llegó a la Corte, el 6 de agosto dijo, ¿qué tengo en la mano? Tengo un expediente que resuelve las cosas como dice el Código Civil y Comercial. Porque la Cámara, ¿qué es lo que dijo? Sí, esto contraría la Convención de No Discriminación contra la Mujer, que vaya primero el apellido que eligieron estos dos. ¿Y qué es lo que dice el Código Civil? Eso. Por lo tanto, no voy a declarar inconstitucional una norma que ya nos rige, y lo que digo es, queda firme esta sentencia que le permite a la gente esta libertad de elegir el apellido, por favor. ¿Por qué no? Eso sí, no somos libres para cualquier cosa. Al primer hijo le elegimos este apellido, ahora todos los hijos que tenemos nosotros juntos tienen que tener el mismo apellido. ¿Está claro? Muy bien. Veamos otras igualdades. Igualdad de parejas de igual y diferente sexo, ya se los dije. Pero ¿qué hay de nuevo con esto? Porque esto ya lo teníamos en la ley de matrimonio igualitario, ¿sí?
Ya llevábamos 5 años de esta ley que nos puso a la cabeza de América Latina, a los argentinos. ¿Qué hay de nuevo? Hemos regulado la filiación. ¿Qué es filiación? La filiación por técnica de reproducción humana asistida. La filiación por técnica de reproducción humana asistida sirve tanto a las parejas heterosexuales como a las homosexuales, porque hay muchísimas parejas heterosexuales que no pueden llegar a tener un hijo por los métodos, como decimos siempre para que los alumnos nos escuchen cuando empiezan a soñar para otro lado, los hacemos caer y le hacemos este chiste. Si se ríen es que están atendiendo, si no se ríen que no están atendiendo. Cuando hemos hecho un hijo por los métodos divertidos, entonces, están atendiendo, muy bien. Entonces, cuando esa pareja heterosexual necesita de la reproducción humana asistida, ¿qué quiere decir eso? Necesita de la ciencia. Pero las parejas homosexuales siempre van a necesitar de la ciencia. Esta la van a necesitar siempre. Entonces, ¿qué hemos regulado? Hemos regulado la reproducción humana asistida como una tercera clase de filiación. Y esa tercera clase de filiación no se funda en el dato genético, porque yo, aún una pareja heterosexual, pudimos haber pedido gametos de un tercero, ¿sí? Entonces, esta reproducción humana asistida que que la ciencia viene en auxilio de ella, esa no se funda en el dato genético, esa se funda en algo que se llama voluntad procreacional. Voluntad procreacional. Es decir, van a ser papá y mamá, o van a ser mamá, o van a ser papá, los que quieren ser hijos de esa persona. Lamentablemente nosotros habíamos regulado la gestación por sustitución. ¿Qué es eso? Para las parejas gay, fundamentalmente. Lo que no quiere decir que las parejas heterosexuales no puedan recurrir a la gestación por sustitución, porque hay muchas mujeres que pueden gestar, ¿no es cierto?, quedan embarazadas, pero después no pueden llevar a término esa gestación y necesitan de otra mujer que las venga a asistir, ¿sí? Pero seguramente, y no tienen otra posibilidad, una pareja de gay necesita la gestación por sustitución, necesita de esta mujer que viene al auxilio de ellos. Por eso nosotros la hemos regulado para seguir con esta idea de la igualdad, la igualdad, la igualdad. Lamentablemente, en el proceso, ¿sí?, que tuvo este anteproyecto hasta que llegó a ser el Código Civil, eliminaron la gestación por sustitución y ahora eso no quiere decir que no se haga, se hace, pero como dice mi querida amiga Marisa Herrera, depende del juez que te toca, ¿no? A ver cómo te lo resuelve. Afortunadamente, los 13 casos que tenemos sobre esto publicados, porque debe haber muchísimos casos, pero nosotros los que sabemos son los que publican la revista, todos han seguido este sistema de la voluntad procreacional. Igualdad también de los hijos, ¿sí? Pero igualdad también real. Entonces, ¿qué hay de nuevo? ¿Por qué igualdad real? Bueno, acá, por ejemplo, si soy un hijo extramatrimonial, claro que soy igual al matrimonial. ¿Soy igual? Sí. Pero si a mí no me han reconocido y no me pasan alimentos, tengo que iniciar un juicio. Y antes, si no tenía la sentencia que me declaraba hijo, si no tenía eso que se llama el título de Estado, ¿cómo voy a estar reclamando alimentos? ¿Contra quién? Acá el nuevo código dice que ese hijo puede empezar un juicio sin necesidad de ese título, para que lo alimenten mientras dura el juicio. Es decir, que la demora en el juicio no significa que me muera de hambre mientras el juicio se tramita. ¿Me entienden? Entonces, puedo pedirlo. El hijo extramatrimonial no reconocido tiene derecho a alimentos provisorios mediante la acreditación sumaria del vínculo invocado. Si la demanda se promueve antes que el juicio de filiación, en la resolución que determina alimentos provisorios, el juez debe establecer un plazo, porque no es cuestión de andarle iniciando un juicio a cualquier hombre, fijan alimentos provisorios y me quedo 2 años o 3 años cobrando alimentos. Total, si después no es el padre, esos alimentos no son repetibles. No, también hay que luchar contra el fraude. Bien, igualdad, les mostré la igualdad. Veamos ahora la libertad, cómo se expresa esta autonomía. ¿De qué estamos hablando acá? Un grande de la ética política argentina, el que le diagramó al presidente Alfonsín toda su política de derechos humanos,
para que ustedes vean que esta política no es propiedad de nadie. Es una política que se instrumentó en el año 1983 cuando hemos ganado de nuevo la democracia. Y el que hizo esta planificación se llamó Carlos Nino. Esto lo tienen que saber todos los estudiantes universitarios. Carlos Nino, que hizo toda esa política de derechos humanos para estos tiempos de democracia, decía que la autonomía personal es la capacidad que tenemos los seres humanos de decidir qué queremos hacer con nuestras vidas, de diseñar y poner en marcha nuestro propio plan vital, tal como lo sostenía aquel famoso filósofo Kant. Y después decía que para que esa autonomía sea posible, a veces vamos a necesitar del Estado que nos ayude. El señor rector decía, tenemos 5.000 ONG que están trabajando, y después dijo que reciben subsidios del Estado. ¿Ah? ¿Por qué? Porque a veces necesitamos el Estado para que nuestra autonomía sea verdadera. Necesitamos esos recursos económicos. Y un gran discípulo de este Carlos Nino, que es hasta poquito fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, el doctor Roberto Saba, dice: la autonomía personal es un valor demasiado importante y tan fundamental en una democracia liberal que la interferencia estatal con ella debe estar fuertemente justificada. Y en alguna medida esa justificación debería estar relacionada con la protección de la propia autonomía personal. ¿Ah? O sea, el Estado se tiene que meter con nosotros para protegernos nuestra autonomía. Ahí es donde el Estado se tiene que meter con nosotros. Entonces, ¿qué hay de nuevo en materia de autonomía? Algo importantísimo, algo que llamamos la autonomía progresiva de los niños. ¿Es nuevo? No es nuevo. Esto ya estaba en la Ley de Niñez y Adolescencia, la Ley 26061. Pero como no es una ley aparte, entonces es difícil ir a buscar las leyes. La gente en los códigos encuentra más rápido el asunto. Entonces ahora, esa autonomía progresiva reconoce que los niños en esta sociedad compleja, a veces son los niños los que nos enseñan a los padres. Como cuando vinieron los viejos inmigrantes. Los viejos inmigrantes no sabían hablar castellano. Eran los hijos que iban a la escuela los que le enseñaban el castellano a los padres. Así también nuestros hijos nos enseñan a nosotros a manejarnos con la informática y con este mundo del que hablaba recién el señor rector. Muy bien. ¿Es que eso quiere decir que hemos hecho de la familia una cooperativa, como en este divino chiste de nuestro? Los mendocinos son tan locos que creemos que Quino es nuestro porque nació aquí, cuando él es del mundo entero. Dice este chiste, dice: buen día, nena. Dice: ¿está el jefe de la familia? Y ella contesta: en esta familia no hay jefe, somos una cooperativa. No es que esto sea una cooperativa jurídicamente, pero lo que sí es una familia donde se respeta este niño, esta niña, este adolescente, en la medida en que va teniendo madurez. Nosotros aquí estábamos acostumbrados: ¿soy capaz o incapaz? Hasta los 18 años, incapaz. Puedo hacer algunas cositas por ahí, bueno, pero... y resulta que me acosté esta noche y me levanté al día siguiente y soy capaz. Pero nosotros sabemos que eso no es así en la realidad. ¿Cómo este asunto? Antes no podía ser, ahora puede ser de la noche a la mañana. Antes. Bueno, entonces este código recepta este nuevo criterio, que una persona puede tener aptitud para decidir sobre ciertas cuestiones y no sobre otras, ya que no siempre es necesario el mismo grado de comprensión y argumentación. Y no es solo un tema de edad. Cuento siempre esta anécdota. El otro día, en Tucumán, la universidad me pone un taxi que me lleva al aeropuerto, tenía que volver a Mendoza. Por suerte, todavía el aeropuerto abierto. Y me dice el taxista: profesora, dice, le quiero contar algo, dice. Bueno, cuente. Dice: usted sabe que yo trabajo desde que tenía 6 años. Dice: desde que yo tenía 6 años que trabajo. Siempre creí que mi papá nos había abandonado, dice, pero hace poco he descubierto otra cosa. Claro, me hacía como que la madre, alguna conducta, en fin, sospechosa de la madre, pero no viene ahí el tema viene al siguiente. Dice: yo trabajé desde que tenía 6 años, lustraba zapatos en la calle, profesora, me dice. Y un día, cuando tenía 8 o 9, y no iba a la escuela,
dice. Y cuando tenía 8 o 9, fui como siempre y le di a mi mamá todas las monedas. Y le dije, mamá, dame una de esas monedas que quiero ir al cine con un amigo. Y mi mamá me negó esa moneda. No me olvidaré nunca. Me dice el taxista. Evidentemente ese niño a los 9 años tenía una madurez que no tienen, afortunadamente, nuestros niños en nuestras casas a los 9 años, cuidados, protegidos. Eso es madurez suficiente. Eso es discernimiento, que no siempre se alcanza con las edades. Hay 2 pautas ahora en este código. La edad, sí, pero también la madurez suficiente. La madurez suficiente. Claro, todo el mundo tiene miedo a eso. Y bueno, pero entonces el médico dice, ¿a quién le pido consentimiento? ¿Al chico? A ver. Pero escuchame una cosita, vos sos el médico de este pibe. ¿Cómo le va a ir a cortar una pierna sin decirle que le vas a cortar la pierna? Que él se va a despertar y se va a encontrar que no tiene una pierna. Bueno, pero yo necesito saber porque si no después me inician un juicio. Pero es que necesitamos nociones flexibles, como esto de la madurez suficiente. Y la madurez suficiente no solamente la va a marcar el juez, la va a marcar la maestra, la directora de la escuela, ¿sí? El médico, la del hospital, este chico de 13 años que va al hospital a que le enseñen cómo se usa un preservativo. Si va al hospital para que le enseñen cómo se usa el preservativo porque en la casa nadie le enseña y porque los amigos le enseñan mal. Entonces, estas cosas las necesitamos. Entonces, fíjense ustedes, todos esos artículos que dicen edad y grado de madurez, edad y grado de madurez, todos esos artículos que ven ahí hablan de esta noción flexible. Pero el tema de la capacidad o incapacidad, ese muro que nos dividía y que dijimos al comienzo, no está solamente para los niños, las niñas y los adolescentes, está también para las personas con capacidad restringida. ¿Qué teníamos? No digo antes, porque antes de este Código Civil y Comercial teníamos la ley de salud mental, teníamos las leyes de los derechos de los pacientes, teníamos 1 y 1000 cosas, pero de las cuales la gente a veces se olvida. Insisto, es mejor que esté en el código, porque abro el código y me lo encuentro. ¿Quién teníamos antes? Ese que llegaba al juzgado y el secretario le decía a la jueza, ¡ay, jueza! ¡Ay, viene otra vez el loco! Déjalo. Como sos loco, vos no hablás, a vos no te escucho, vos tenés un representante. ¿Sabés cómo se llama el que habla por vos? Curador. Bueno, esta noción también va desapareciendo. Ahora tengo personas, tengo esos incapaces también, pero ¿quiénes son esos incapaces? Los tengo arrinconados allá. Son los que no se pueden expresar de ninguna manera. Chicos, Cerati, 4 años lo tuvimos, lamentablemente. Era una persona, no había muerto. Pero ¿qué sabíamos nosotros si Cerati quería que se escuchara o que no se escuchara la música? Que la tocara el hijo o que no lo tocaran los otros. Cerati necesitaba un representante. Jurídicamente eso se llama un estado de incapacidad. Era una persona, pero una persona incapaz. No podemos decir era un capaz con capacidad restringida. Él no nos puede decir nada. Pero no solamente los casos de Cerati. Hay muchas personas que lamentablemente no tienen ninguna posibilidad de expresarse, ni con computadoras, ni por medios informáticos, ni por nada. Sabemos que le gusta una canción porque nos hacen una sonrisa, pero no podemos saber nada de ellos. Entonces, esas personas van a seguir siendo incapaces, pero en una categoría muy arrinconada e inferior. Todos los demás, todos esos que antes llamábamos incapaces, ahora son personas con capacidad. Lo que pasa es que esa capacidad se la vamos a ir restringiendo en razón de las propias limitaciones. Por ejemplo, ese que antes declarábamos incapaz, demente, insano, hoy puede ser que esa persona pueda casarse. Porque es un incapaz, es un insano, pero entiende de qué se trata el matrimonio. ¿Y por qué lo tenemos que dejar a ese que encima de todo, con todos esos problemas, que ni siquiera va a poder conformar una familia, si entiende lo que es formar una familia?
Entonces ese señor va a ser una persona con capacidad restringida, pero se va a poder casar. ¿O no vemos esas personas que trabajan en las panaderías, en tantos lugares que trabajan esas personas? ¿Y ahora qué? Cuando tienen un problema con el empleador, le va a decir, no, vos sos un incapaz, vos no podés venir a reclamar ni a considerarte despedido ni nada porque sos un incapaz. Porque sos un insano. Porque sos... ¿Qué es eso? Cuando viniste a laburar acá, a esta panadería, no, entrabas a las 6 de la mañana, te ibas a las 4 o 5 de la tarde y nadie te dijo que eras el loco que venía acá a trabajar. Entonces este señor va a ser un capaz, pero con capacidad restringida. Y si tenía capacidad para trabajar, va a tener capacidad también para reclamar en función de estas cosas que dependen de su trabajo y que no dependen de otra cosa. Porque, acuérdense, podemos ser capaces para unas cosas y no para las otras. No todos somos iguales. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora que se llama apoyo? No, el curador del incapaz y del insano. Que es un apoyo para esta persona. Tiene que trabajar para promover la autonomía, para favorecer las decisiones que respondan a las preferencias de la persona protegida. No para decir, vos vas a hacer lo que yo quiera. Entonces, partimos de reglas generales. La capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume, aun cuando se encuentre internada en un establecimiento asistencial. Aún así le tenemos que presumir que este señor tiene un grado de autonomía, algo de autonomía tiene, para poder decirnos qué quiere y qué no quiere. Por eso es un código constitucionalizado, como ustedes están viendo, es la libertad la que viene aquí. La Corte también habló muy tempranamente de este tema. Sacó una sentencia el 8 de septiembre del 2015, donde dijo que una sentencia que venía desde abajo con los criterios viejos, había que adecuarla a los criterios nuevos. A este señor ahora se le designaba un sostén, etcétera, etcétera. Bien. Ahí tienen otro caso, les he puesto allí los hechos terribles porque es un caso tremendo, que llegó a la Corte, después si al que le interesa le dejamos acá el mensaje. Y el tercero, la solidaridad y la responsabilidad. La familia antes la teníamos sobre la base de la autoridad. Hoy es la solidaridad y la responsabilidad. Pero quiero hablarles de un solo artículo que muestra la solidaridad y la responsabilidad no solamente en el ámbito familiar, en todos los ámbitos. Artículo 240. ¿Qué dice este artículo? Este artículo dice, el ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados, tal y tal, o sea, los derechos individuales, mi derecho de dominio, las titularidades que yo tengo sobre las cosas, siempre debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. Debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas, de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial, es decir, según la ley del ambiente. Yo no puedo hacer con mi propiedad lo que se me da la gana. Si tengo en un estanque una especie de peces que son los últimos de su especie, no puedo un día levantarme y envenenarlos a todos. Porque eso violenta este principio de solidaridad que tengo no solamente respecto de los otros seres humanos, también de las diversas especies. ¿Sí? Muy bien. Línea que divide el derecho sustancial del procesal, el muro. ¿Qué hay de nuevo con esto? Bueno, primero, un derecho a un juicio sin dilaciones indebidas. ¿Cómo lo vamos a mostrar eso? Vamos a poner algún artículo para que lo vean. Aquí se tenían que reír ustedes. Un derecho a un juicio sin dilaciones indebidas. Esto parece un chiste, ¿sí? Pero no es un chiste. Y un derecho a que una sentencia se cumpla. Otra vez se tenían que reír de esto. Bueno, vamos a ver algunos artículos que muestran que esto no es un chiste. ¿Qué pasa si yo tengo un juicio penal por acá y un juicio civil por allá? Un accidente de tránsito, ¿sí? Donde tuve la mala suerte de atropellar a uno, causaron lesiones graves, etcétera, etcétera. Muy bien. O
cualquier otro juicio que va, por un lado, el juicio penal y por el otro lado, el juicio civil. Según el código, la regla es que el juez civil no puede dictar sentencia hasta que el juez penal no dicte la sentencia. Eso, cuando la justicia penal anda bien, más o menos. Pero es que en todo el país la justicia anda como en Mendoza. Entonces, si yo estoy esperando, y si alguno es juez penal, discúlpeme, pero saben que no es mentira lo que estoy diciendo. Entonces, si yo tengo que esperar lo que resuelva el juez penal, vamos a poner un caso, chicos, para que ustedes vean lo mal también que se está interpretando esta norma. Cromañón. ¿Cuánto lleva el juicio Cromañón? Más de 10 años. ¿No es así? ¿Qué dice este código? Este código dice que, lo que ya dijo la jurisprudencia, porque está constitucionalizado esto, que si el juicio penal se dilata de una manera inequitativa, y parecería que 10 años de juicio penal lo es, el juez civil puede dictar la sentencia. No tiene que estar esperando. ¿Por qué? Porque hay un derecho a que el juicio concluya dentro de un plazo razonable. Esto es lo que dice el artículo 1775, que dice que en principio vamos a demorar el dictado de la sentencia, pero ¿qué excepción tiene? Si la dilación del procedimiento penal provoca en los hechos una frustración efectiva del derecho a ser indemnizado, y parece que después de 10 años estar esperando, y se ha frustrado mi derecho a ser indemnizado. Aun cuando por ahí hay algún juez, alguna cámara en Buenos Aires que ha dicho lo contrario justamente para el caso Cromañón, sentencia que por supuesto criticamos. Esto no es ningún invento, esto ya lo había dicho la Corte en el caso Ataca del año 1998 y tenemos la satisfacción de decir que nosotros también lo habíamos dicho en la Corte de Mendoza. ¿Sí? Muy bien, ya estamos terminando para que ustedes puedan hacer alguna pregunta. Y el segundo es el derecho a una sentencia que se cumpla. Veamos algunos artículos, 553 y 557, para las sentencias de alimento y para las sentencias de comunicación, esto que antes se llamaba visita entre los padres y los hijos. ¿Qué dicen estos dos artículos? Que el juez puede imponer al responsable del incumplimiento medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia. Y lo mismo para los casos de comunicación. ¿Qué medidas? Todas las que sean razonables. Un ejemplo de un juez de Mendoza muy creativo. Un abogado que no pasa la cuota alimentaria a los hijos. Sentencia, condena. Entonces el juez un día le dice, usted es abogado y me he enterado que usted es abogado penalista. Entonces, ¿sabe qué? Además de, como no está cumpliendo la sentencia, vamos a ver si ahora logro que cumpla. Uno, no puede salir a Chile, no se va. No puede salir del país mientras no deposite. Si eso se lo podemos poner a un quebrado, ¿cómo no se lo vamos a poder poner a un padre que no pasa alimentos? ¿Sí? Además, como he enterado que usted da clases en la Facultad de Derecho Penal, entonces va a ir a dar clase a los institutos donde están internados los menores infractores para enseñarle los derechos que tienen los menores infractores, lo cual significaba también los derechos que tienen sus hijos de ser alimentados. Y así le fue fijando 10 cosas. Al día siguiente ese tipo fue y pagó y depositó. Gracias a que ahora tiene en el código algo así. Muy bien. Señores, como decía este grande que se llamaba Oriú, que todos han estudiado alguna vez la teoría, la institución de Oriú, la simplicidad es la gran tentación de los teóricos, pero las cosas son complejas y no hay verdad si no se respeta esa complejidad. Bueno, el código lo que ha intentado es recoger esa complejidad. Necesitamos obviamente buenos jueces, necesitamos buenos operadores que sepan trabajar con esas normas abiertas que yo he intentado explicarles. Pero acuérdense lo que decía mi admirado Charles Darwin, la más fuerte de la especie no es la que sobrevive, tampoco es la más inteligente, es la que se adapta mejor al cambio. Así que el que no esté dispuesto a adaptarse al cambio, ese es el que está perdido. Muchas gracias.
40 minutos.